Y ya en la parte final de Punta la M, bueno, muchos temas que tienen que ver con la transformación, siempre decimos de todo a raíz de la pandemia, de todo. En ese marco, las nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Mirando no solamente al 2021, sino en adelante, y los nuevos desafíos. El 25 de noviembre se va a realizar un ciclo virtual llamado Co-Creadores Educativos, los nuevos ecosistemas educativos para el 2021, y vamos a hablar con una de las invitadas, porque junto a Guillermo Pedruzzi, el presidente de la Fundación Da Vinci, van a participar de esto, que imagínate la cantidad de aristas que tiene para abordar, ¿no? Muy interesante la temática, además por todo lo que implica. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Melania Ottaviano, quien es licenciada en psicopedagogía, además es máster en diseño y desarrollo de plataforma e-learning, y además también es la directora del Instituto de Innovación Educativa de la Universidad Siglo XXI. Así que Melania, muy buen día para vos, te saludamos Paula y Magdalena. Muy buenos días, ¿cómo están Paula y Magdalena? Hola, un mucho gusto compartir este espacio. Igualmente. Bueno, una breve introducción que nos gustaría que nos cuentes vos, ¿de qué se tratan los nuevos ecosistemas educativos? No solamente para el 2021, ¿no? Sí, sin duda, los nuevos ecosistemas educativos vienen ya gestándose, sin duda la educación en este momento que está siendo tan desafiada por la pandemia dejó muy visible todo lo que es necesario transformar en el ecosistema educativo, ¿no? Si bien, por lo menos en todos los que trabajamos en innovación, venimos ya gestando el cambio en la coyuntura actual, que si bien no es la mejor ni la deseable, se da justamente algunas oportunidades para poder transformar estos ecosistemas educativos, ¿no? Frente a esta, como les decía, a lo visible que quedó en esta pandemia, lo necesario de la formación docente, lo necesario del acceso a la conexión de Internet, ¿no? Frente a la realidad tan diversa de nuestro país. Un punto que vos recién hablabas y que también me parece interesante es que en Argentina, a raíz de la pandemia, obviamente que estamos hablando de que quedaron demostradas un montón de desigualdades, pero también se aceleraron procesos que parecía que de otra manera no se iban a realizar. Por ejemplo, que haya clases virtuales en el nivel inicial, el nivel secundario, en las universidades todas. Eso era muy difícil de trabajar y de repente ahora, bueno, por necesidad y urgencia se realizó. Esa modalidad o esa bimodalidad, ¿llegó para quedarse? Mira, sí, para mí llegó para quedarse porque justamente, y como vos bien decís, vino a dar respuesta a una necesidad frente a la pandemia, pero frente a esa necesidad también se pudo valorar o poner en valor todas las virtudes que tiene, ¿no? Este formato bimodal. Sobre todo para el uso y el manejo del tiempo, ¿no? De poder conectarse cuando es posible, para poder también tener tener una adecuación al proceso también de enseñanza-aprendizaje de cada uno, ¿no? Se hace como una especie de aprendizaje más personalizado también, cuando está mediado por tecnologías. Y sin duda también el vínculo cobró un valor distinto en este formato bimodal, porque muchos creen que porque es educación virtual se pierde esa relación entre el docente y el alumno, y sin embargo nos dimos cuenta en este proceso que era lo que sostenía justamente, digamos, la trayectoria escolar, ¿no? El vínculo con el docente, más allá de la tecnología que utilicemos para poder llevar adelante el acto educativo, ¿no? Así que yo soy una optimista realmente, soy muy optimista y realmente creo que vino para quedarse, porque sobre todo también enriquece y mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y está más cercano también a cómo las generaciones actuales también, a la cultura digital que ya estas generaciones manejan, ¿no? Entonces se sienten tal vez con más comodidad también en estos formatos. Sin desconocer eso y todo el optimismo que ha generado la virtualidad y el impulso, hay como una parte que resiste, ¿no? Y pide la presencialidad, incluso brega por la urgencia de la presencialidad en las aulas y demás. ¿Cómo te imaginas que va a ser esa revinculación de los alumnos el año que viene, después de no solamente el aislamiento y el distanciamiento y la virtualidad?
sino donde se han puesto en jaque un montón de conceptos en general, ¿no? Educativamente y personalmente, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, cuando hablamos de bimodal hablamos de una instancia presencial y una instancia virtual, ¿no? Yo creo que igualmente los formatos 100% virtuales también colaboran y mucho a la democratización de la educación, a que pueda llegar a más lugares, ¿no? Pero en línea lo que vos decís, y tomando una encuesta que realizaron UNICEF y Google, donde decía que el 72% de los jóvenes o de los adolescentes querían volver al aula, ¿no? Al aula física. Y por más que como decíamos recién, ellos están insertos en una cultura digital, siguen poniendo en valor la presencialidad. Y por supuesto que los docentes también. Y ahí haciendo un poco más de hincapié en los docentes, sin duda también tiene que ver con la formación, ¿no? Estamos como mucho, nos sentimos como mucho más sólidos tal vez en el aula presencial o en el aula física, que en el aula digital o en el aula virtual, ¿no? Pero también hay algunas consideraciones como que, por ejemplo, el 18% de los adolescentes argentinos no cuenta con internet en su hogar, ¿no? También quedó visibilizada una realidad de cuántos también no tienen acceso, y se apeló también a poder llegar a través ya sea de radios, de pueblos, de barriales, poder llegar también a través de materiales impresos, como distintos formatos, ¿no? Que esto también de alguna forma enriqueció también enriqueció también el modo en que se puede enseñar y en que se puede aprender, ¿no? Y aparte del dato de la conectividad, también un 37% que no tiene una computadora disponible para realizar los trabajos escolares, ¿no? Entonces, ahí también es muy necesario el desarrollo de políticas públicas, el desarrollo también, por eso nos parece importante pensar en ecosistema, para que no caiga, para que realmente todo el ecosistema impacte en educación, ¿no? Lo que tiene que ver con las empresas o con todo lo que tiene que ver también los desarrolladores de tecnología para educación. Es decir, la escuela también ahora es una oportunidad para que no quede aislada, ¿sí?, del contexto social y cultural que se está transformando, como ustedes decían en un inicio, y que por supuesto la escuela también, o la educación también está siendo impactada. Entonces, qué bueno generar ecosistemas donde podamos realmente generar nuevos formatos, transformar la educación teniendo en cuenta todas estas necesidades que acabo de decir, ¿no? Y por supuesto que así como yo decía que se pone en valor el vínculo también en formación virtual, ahora se habla de proceso de vinculación, el volver al aula física. Ajá. Así que sin lugar a dudas también, como ustedes dicen, tiene muchísimo valor y para mí da identidad también, ¿no?, a los alumnos. Esto de poder pertenecer a una institución educativa, poder socializar con pares, poder aprender con pares, ¿no? Realmente eso es algo irreemplazable, sí, totalmente. Melania, vos también has trabajado como coordinadora de la educación en modalidades hospitalarias y domiciliarias, que me parece que es algo de lo que te has hablado muy poco también, ni hablar, por ejemplo, de la educación en contextos carcelarios, en contextos de encierro. ¿Tenés información de qué ha pasado con todas estas modalidades de educación? Digamos, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Sí, yo estoy muy vinculada con la modalidad de educación hospitalaria y domiciliaria y agradezco la pregunta porque siempre es importante darle visibilidad porque pocos conocen la modalidad, como también decías, la de contexto de encierro, que es parte de nuestro sistema educativo. Argentina es un referente en modalidad hospitalaria y domiciliaria, otros países de Latinoamérica no tienen la normativa que habilite a los chicos, chicas que estén pasando por un proceso de enfermedad, por ejemplo en un hospital, puedo hablar del Garrahan, del Gutiérrez, que tienen derecho a un docente, ¿sí? Es obligatorio en nuestra Ley Nacional de Educación en los 3 niveles educativos, en nivel inicial, primaria y secundaria. Y en este contexto, la modalidad hospitalaria y domiciliaria yo creo que es uno de los dispositivos que más preparados estaban. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a trabajar con la incertidumbre, ¿sí? A trabajar justamente con una planificación muy flexible y utilizar también muchos recursos digitales o también la educación bimodal, ¿no?
ustedes piensen que podés trabajar, no sé, con niños que están atravesando alguna situación de quimio o trasplante renal que están totalmente aislados, y tal vez la única forma de llegar es a través de una videollamada, ¿no? El docente, digamos, puede sostener la trayectoria educativa también utilizando estos recursos educativos. Así que no creo que haya sido la más afectada. Sí, por supuesto, hubo que poder adaptar el dispositivo, sobre todo a los cuidados sanitarios, ¿no? Que el COVID, digamos, impone y exige, por supuesto, por un tema de salud. Y sí, lamentablemente es una modalidad donde creció también, digamos, los alumnos, ¿no? Y las alumnas también en este contexto. Y frente a la diversidad que tenemos en el país, también hay dispositivos, como por ejemplo en Jujuy, que se encargan, no sé, desde también madres adolescentes, ¿sí? Que tal vez en la normativa se pensaba solo cuando estaban atravesando alguna situación de enfermedad, pero después también cada provincia, según su contexto y realidad, fue, digamos, ampliando, digamos, la modalidad hospitalaria domiciliaria. Llegan también muchos casos de fobia. Bueno, se está ampliando frente a este contexto también, digamos, el alcance del docente hospitalario y el docente domiciliario, que tiene que ver con los niños, niñas o adolescentes que transiten una enfermedad, suponte, no sé, un yeso de 6 meses, ¿sí? Que no pueden moverse de la casa, entonces también tienen derecho a un docente domiciliario. ¿Sí? Melania, bueno, seguramente todo esto va a formar parte de este ciclo virtual al que están invitados. Estaba leyendo el título: Co-creadores educativos, nuevos ecosistemas educativos para el 2021, junto a Guillermo Pedruzzi, para el miércoles 25 de noviembre. Así que reiteraremos la invitación más sobre la fecha, pero el agradecimiento por la nota con Puntal AM. Melania, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos. Gracias. Que nos acompañen. Muy Gracias. bien. Ahí está, interesante, Maggie. Muy interesante para pensar los desafíos de todo lo que viene, de todo lo que está sucediendo. Y bueno, y también, como decía ella, con optimismo. O sea, que hay que ver que trabajar mucho, reforzar mucho los esfuerzos, redoblar los esfuerzos para que... También. Exactamente, para que todos se queden adentro, nadie afuera. Exacto. Bueno, 28 grados la temperatura y está tronando, al menos Lloviendo, en el centro de Río piedra, Cuarto. De todo. Pero se quedan con mensaje directo con Marco Jure, así que nosotros nos despedimos hasta mañana. Chau, chau. Chau.